porque nos permite sentarnos a los pies del Maestro para buscar orientación a nuestra vida, sobre todo en tiempos como los nuestros, en los cuales yo siento y pienso que debe haber una marcada diferencia entre la iglesia redimida por la sangre de Jesucristo, la iglesia que ha sido restaurada por la sangre de Jesucristo, y las instituciones organizadas por el hombre. Tiene que haber una marcada diferencia en cómo la iglesia vive, cómo la iglesia se desarrolla, cómo la iglesia se presenta con las instituciones que el hombre ha formado. No le podemos exigir a estas instituciones una conducta cristiana. No le podemos exigir a estas instituciones que tengan una conducta guiada por la palabra de Dios. Pero sí le podemos exigir a la iglesia que debe tener una conducta cristiana y que debe regirse solo por la palabra del Señor. Y esto es una exigencia para la iglesia, porque la iglesia fue redimida por la sangre de Cristo. No es una institución humana, no es creación de la mente humana la iglesia, es Cristo quien la fundó. Por lo tanto, la iglesia necesariamente debe autoexigirse a sí misma vivir una vida. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de ti. Hablo de ti. No hablo del templo, hablo de usted y estoy hablando de mí. Yo sé que este pasaje que leímos delante, en el capítulo 1 de Tito, yo sé que es un pasaje muy fuerte en su contenido, pero está en la Biblia. Yo sé que hay a veces pasajes de la Biblia que a nosotros no nos gustan. Entonces yo le sugiero lo siguiente: cada vez que usted encuentre un pasaje en la Biblia, una hoja que no le guste, yo le sugiero que la saque de la Biblia. Claro, que la saque. Porque esa palabra no está de acuerdo con lo que usted piensa. Porque el famoso yo pienso muchas veces se quiere poner por sobre lo que Dios piensa. Entonces usted puede hacerlo, hermano. Sáquenlo. La Biblia es suya, usted la compró. Y saque esa hoja que a usted no le gusta. Como dije, este pasaje es fuerte en su contenido, pero es muy necesario analizarlo en nuestro contexto. En la necesidad de que la iglesia debe estar compuesta no solo por personas redimidas por la sangre de Cristo, sino que también por discípulos altamente calificados en lo moral, altamente calificados en lo espiritual. Porque, insisto, somos la iglesia redimida por Cristo. O si no, vamos a cualquier otra institución social que también presta servicios. Pero si yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo, tengo que autoexigirme un alto nivel en mi vida espiritual, en mi vida moral, en mi vida ética. Hace algunos días atrás me llamó la atención la portada de la revista ¿Qué pasa? Porque uno tiene que leer todas las cosas para conocer lo que está pasando en el mundo. Aquí está la revista, ahí está mostrando mi señora. Esta revista, si usted la mira allí, ¿qué personaje está allí? Pinocho, ¿cierto? Ustedes conocen la historia de Pinocho. Es una historia interesante, pero tiene una particularidad aquí, ¿cierto? Se quiere cortar la nariz. Qué interesante es. Esto salió el sábado 9 de mayo. Donde está Pinocho intentando cortarse la nariz en alusión a la política de negación y la estrategia transversal adoptada por todos los involucrados en los escándalos financieros y las preguntas que aún no se responden. En ese sentido está este artículo, ¿ya?
Usted puede pedirme la raíz, después puede leer todo lo que allí aparece. Y creo que estas respuestas no se entregarán, porque el intento del ser humano siempre es esconder la verdad. Es esconder la verdad. La mentira, entonces, hermanos, es una pendiente peligrosa. La mentira es una pendiente peligrosa. Que cuando usted comienza en esta pendiente, ¿usted le ha pasado cuando ha ido al cerro y quiere bajar? Y si no está bien afirmado, pasan cosas trágicas, tragicómicas a veces. ¿Ya? Entonces digo que la mentira es una pendiente peligrosa. Puede ser pequeña, casi niña al principio, pero pronto obliga a cubrirla con otra mentira más grande, y así sucesivamente, hasta que una piedra rodante se convierte en una avalancha y que arrasa con todo. Arrasa con la credibilidad y con la confianza. ¿Qué es lo que está pasando en el día de hoy? Ya no hay confianza. Y eso, cuando se pierde la confianza, es muy difícil recuperarla. Pero déjenme decirle algo. Dios aún tiene confianza en su iglesia. Dios aún tiene confianza en su iglesia. Porque como dije al principio, la iglesia fue redimida por la sangre de Cristo. La iglesia tiene un costo muy alto, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que me llama la atención es que en la nariz de Pinocho aparece un brote. ¿Ya? Aparece un brote. Y ese brote nos indica a nosotros que la mentira se va reproduciendo. El engaño se va reproduciendo. Pero la iglesia, como dije al principio, tiene que marcar la diferencia. Y tiene que haber una marcada línea en este tiempo, en la cual no podemos transar nada. Razón tenía el apóstol Pablo cuando escribe en Romanos 1, 19 al 32, sobre la culpabilidad del hombre. Y voy a leer estos textos. Dice: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en su razonamiento, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas, unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución que corresponde a su extravío. ¿Le parece conocido esto? ¿Le parece que hoy día estamos viviendo esos tiempos? Como ellos
no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Le parece conocida esa frase? No tomar en cuenta a Dios. Como dijo un legislador, legislemos, pero saquemos la Biblia de nuestros escritorios. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en quienes las practican. Palabra del Señor. No he leído ninguna palabra mía. Palabra del Señor. Vuelvan a estudiar aquí en Romanos capítulo 1 sobre la culpabilidad del hombre. Esa culpabilidad del hombre, ese espíritu de soberbia del hombre, no puede afectar a la iglesia. Y la iglesia debe vivir, como dije, en un alto nivel en su vida espiritual, moral y ética. Porque mientras el mundo corre tras los éxitos, los logros relativistas, donde los absolutos se han perdido, donde la verdad cristiana ha sido marginada en medio de este sombrío panorama nacional y mundial, la iglesia de Cristo debe levantarse como baluarte de la verdad y de la honestidad. Pues Dios, ante este panorama, sabe lo que busca: hombres y mujeres de carácter. Ese es el título de esta reflexión. Hombres y mujeres de carácter, altamente calificados en lo moral. Pues Él nos ha regalado un mensaje que no se debe mezclar, que no se debe transar en aras de una aceptación social. Subrayo esto: un mensaje que no se puede mezclar ni trazar en aras de una aceptación social, de una presión social, de una presión cultural o de una presión religiosa o política. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice: busqué entre ellos, hablando del pueblo de Dios, un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que no la destruyera. Pero no lo hallé en la queja del Señor. Busqué un hombre altamente calificado, pero no lo hallé. Dios hoy día está observando sus iglesias y Él está observando si la iglesia está calificada para que levante un muro y abra una brecha en este tiempo de descontrol en nuestra sociedad. Descontrol que viene desde las más altas esferas hasta los lugares más recónditos de nuestra sociedad. Por eso dije, a lo mejor este pasaje de Tito es fuerte. Pero si no somos nosotros quienes nos predicamos la palabra para sanar nuestras situaciones no resueltas, para ser testigos fieles y reales de aquel que un día nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos, si no somos nosotros altamente calificados en todo esto, ¿quién es entonces? Hermanos y hermanas y amigos, la corrupción no puede ni debe llegar a la iglesia. Hay que detenerla. ¿Con qué? Con la pureza de la palabra, con la pureza de la doctrina. No olvidemos que somos sal, y la sal, una de sus funciones era y es conservar los alimentos en su estado original. Somos la sal, y la sal detiene la corrupción.
En otras palabras, la sal detiene la pudrición. Por lo tanto, en esta larga introducción, quiero decir que Dios busca, en primer lugar, cristianos con carácter. Dice aquí la palabra del Señor que uno puede decir, y los hermanos pueden decir, no, pero esta palabra es para Tito y es para los que Tito iba a colocar allí frente a la iglesia. Porque nosotros creemos que la palabra de Dios es para algunos y para otros no. La palabra de Dios es transversal, es para todos nosotros. Y si usted le exige un grado alto de pureza a su pastor, usted también tiene que autoexigirse. Qué bueno que escuché un amén. Porque no me conviene decir amén. Hay muchas cosas que a veces no me conviene decir amén. Entonces, si usted le exige a quienes ministramos la palabra un alto grado de espiritualidad, un alto grado de moralidad, un alto grado ético, usted también tiene que exigirse lo mismo. Porque somos todos parte de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Entonces aquí hay un marcado contraste entre la verdad y la mentira. Las deidades griegas de Creta eran famosas por sus engaños, eran famosas por su mentira. Y a diferencia de ella, el Señor es la única fuente de verdad. Y la verdad se tiene que imponer por sobre la mentira, por sobre el engaño. Porque como dije al principio, la mentira va generando más y más mentira. Y se va reproduciendo porque la mentira se reproduce más fuerte que la verdad. Porque una copucha es más sabrosa. ¿Cierto? Una copucha es más sabrosa que una verdad. Por eso, Pablo le dice a Tito que él tenía que buscar a personas que en primer lugar fueran irreprensibles. Irreprensibles. No sé si lo voy a decir bien, Alfredo. La palabra griega anekletos significa que tenemos que ser de primera clase. No hay de segunda clase. No hay cristiano de segunda clase. Para el Señor todos debemos ser de primer nivel en todas las áreas de nuestra vida. Eso significa de primera clase, que no sea necesario llamarlo a rendir cuenta. Da cuenta de tu mayordomía. El Señor habla allí de un mayordomo que no fue encontrado fiel. Y le pregunta al Señor, ¿y qué has hecho con tu mayordomía? Da cuenta de tu mayordomía. Irreprensible significa de primera clase que no sea necesario llamarlo a rendir cuenta, sino que sea puro, altamente calificado. Eso es lo que la iglesia tiene que redescubrir y que tiene que apropiarse de esto, hermano. O si no, la presión social va a llevar a que la iglesia se cierre, como está ocurriendo en Europa. Porque no se ha aceptado el ser altamente calificado. Es más fácil deslizarse. Identificado en segundo lugar 100% con Jesucristo. Ser osados en nuestra relación con Él. Ser totales en nuestra opción por Jesucristo. Y no acercarme a Cristo solamente por las bendiciones que yo pueda recibir. Cristo siempre sabe con qué intención yo me acerco. Él sabe muy bien con qué intención yo le busco. Y Él, cuando vio a la multitud,
que le siguió, Él les dijo: ustedes me siguen, ustedes se han dado toda la vuelta para llegar aquí, no por lo que yo les enseño, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Porque ustedes andan en busca de los milagros, pero no andan en busca de la verdad. Porque ustedes andan en busca del pan y del pez, pero no en busca de mis enseñanzas. Por eso Juan 6 es tan claro cuando dice que desde entonces dijeron: esta palabra es muy dura para nosotros, y volvieron atrás y ya no tuvieron más con él. Comprometidos, identificados, 100% con Jesucristo, celosados en nuestra relación con Él, comprometidos, fíjese, identificados con Él, comprometidos con Él. Pablo llegó a la conclusión final en su ministerio cuando él dice: con Cristo estoy tan identificado, tan comprometido, que con Él estoy crucificado y ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Y el mundo lo tiene que notar. Hermano, el mundo lo tiene que notar. El mundo tiene que notar que en ti y en mí vive Cristo. Amén. Porque somos modelos. La pasarela es el mundo. Nosotros somos los modelos y modelamos a Cristo. Porque Pablo dice que nosotros tenemos nada menos que la mente de Cristo. Entonces, en medio de esta panorámica, en medio de esta situación que ocurría allí en Creta, Pablo le dice a Tito: mira, tú, Tito, en primer lugar tienes que mostrarte como ejemplo en todo, pero las personas que tú elijas para que ministren tienen que ser altamente calificados, irreprensibles, comprometidos conmigo, para que se reproduzcan en personas altamente calificadas. Comprometidos entonces con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En tercer lugar, prudentes en toda nuestra manera de vivir. Vale decir, vivir con sobriedad. Muchas cosas ocurren en la vida por nuestra imprudencia. Por nuestra imprudencia. Como somos imprudentes, porque nos dejamos llevar por nuestro yo, porque todos nos creemos merecedores. Ahí al frente dice: no estacionar, pero yo me creo merecedor. ¿Por qué no me puedo estacionar? Y uno dice: lo que pasa es que la ley fue hecha por causa del hombre y no el hombre por causa de la ley. Eso le dije una vez a un carabinero, que dijo: así será, pero igual me escribió un papelito para que fuera a tomar hora con el juez. Hermanos, muchas veces nosotros somos imprudentes y ahí pasa Satanás, su papelito, por nuestra imprudencia. Prudentes en toda nuestra manera de vivir. En cuarto lugar, capacidad para no dejarnos engañar por las prácticas negativas del medio que nos rodea, como era el caso de los cretenses, que se dejaban llevar a lo que yo le llamo por la presión social, por el concepto que hemos incorporado a nuestra vida, y lamentablemente a veces a nuestra vida cristiana, por el concepto: pero si no tiene nada de malo. Y le agregamos un segundo punto: pero si todo el mundo lo hace, pero la iglesia no. Porque la iglesia fue redimida por la sangre de Cristo. Capacidad entonces de no dejarse engañar por las prácticas negativas del medio. Hoy la presión social es muy fuerte
especialmente en lo que se refiere a los valores. Por eso es que invito a nuestros jóvenes a hacer un pacto de castidad delante de Dios. ¿Me escucharon lo que dije? Hacer un pacto de castidad delante de Dios. Pero pastor, usted es retrógrado. Pastor, si eso era en el pasado. No. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Altamente calificados para que nadie el día de mañana tenga que apuntarnos con el dedo, para que nadie el día de mañana diga, pero tú no eres cristiano, tú no eres cristiano. Altamente calificados. La presión social que dije es muy fuerte, especialmente en lo que se refiere a lo valórico. La Biblia señala al respecto en Isaías 5, 22 a 21, dice: ¡ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo! Considera las tinieblas como luz, y la luz como tinieblas. Considera lo amargo como dulce, y lo dulce como amargo. Y ¡ay de los que son sabios ante sus propios ojos, y de los que son prudentes según ellos mismos! Le vuelvo a insistir, si a usted no le gusta eso, sáquelo de su hoja, de su Biblia. Y vamos creando nuestra propia Biblia. Vamos creando nuestros propios paradigmas. Como me dijo una vez una hermana, pero pastor, si la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Todavía no lo encuentro, ya leí no sé cuántas veces, no encuentro esa frase. Los discípulos, en quinto lugar, los discípulos de Jesús, no solo debemos reunir estándares altos en lo moral y en lo espiritual, sino que también debemos ser dignos de confianza. Dignos de confianza del Señor. Dice que el siervo tomó sus bienes y distribuyó cada uno en la confianza de sus siervos. Solo 2 de ellos respondieron positivamente y 1 de ellos negativamente. Pero también, en sexto lugar, debe haber una íntima relación entre lo que decimos ser con lo que somos realmente. Vale decir, amantes de lo bueno, amigos de hacer el bien. No enredarnos en los asuntos del mundo. Pablo dijo en una ocasión que no debemos conformarnos al modo de vivir de este siglo. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. También señaló que no debemos enredarnos en los asuntos del mundo. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Según de Timoteo 2:4. Entonces la situación de Creta, hermanos, es muy semejante a la situación que hoy día nosotros vivimos. Y la iglesia, por lo tanto, debe aferrarse a la Escritura, a la pureza de la Escritura. En segundo lugar, debemos ser cristianos con conducta intachable. Para Pablo, y que se le quede bien esta frase, esta idea que viene a continuación. Para Pablo, una verdad se proclama con la vida. Una verdad se proclama con la vida, con mi forma de ser, con mi forma de vivir. Porque no se olvide que estamos modelando a Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, una verdad se proclama con la vida, más que con palabras, porque hablar es fácil,
vivir lo que se dice es difícil. Cuidado, entonces debemos estar atentos y vigilantes, porque el enemigo, Satanás, está pendiente de los cristianos. Déjeme decirle que Satanás no está pendiente del mundo. Satanás está pendiente de usted y de mí. ¿Por qué? Porque él observa nuestro andar cotidiano. Nos mira cuando estamos con la familia. Nos observa. A los padres, a los hijos y a quienes vivan bajo nuestro techo. Él observa cómo es nuestra conducta. Nos observa cuando vamos por la calle. Nos observa cuando vamos conduciendo. Él ve qué tipo de conductores somos. Lo que dicen mientras vamos. Observa cuando estamos en nuestro trabajo. Él está observando cómo es nuestra conducta en el trabajo. Cómo es nuestra reacción. Está atento a nuestras conversaciones. ¿Por qué? Porque su objetivo principal es encontrar en nosotros aquellas cosas que Él sabe que deshonran a Dios. Pero ¿sabe lo que pasa? Cuando Él observa en ti y en mí que hay algo que a Dios no le agrada, ¿sabe lo que hace? ¿Sabe lo que decíamos antes nosotros, nuestros hermanos mayores? Yo soy el menor. Nos decían, a mí me decían negro acusete, caricueque. Eso lo decían antes. Porque cuando uno es chico, acusa a los más grandes. Y que los más grandes hacen cosas que a nuestro juicio no son correctas. ¿No es que José acusaba a sus hermanos ante Jacob? Bueno, el diablo es así, pues. Él nos observa. Y cuando ve que en nosotros hay algo que a Dios le agrada, porque Satanás sí sabe lo que le agrada a Dios. Él sabe muy bien lo que a Dios le agrada. Él sabe muy bien lo que honra a Dios. Por lo tanto, trabaja con nosotros para que nuestra conducta deshonre a Dios. Oye, pero somos tan fáciles para caer. Y Él luego se presenta delante del trono de Dios para acusarnos de nuestra condición indigna. Escucha lo que dice Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba, escuche bien, de día y de noche. Él nos observa en el día, pero también nos observa en la noche. Vale decir, está atento a las 24 horas para llevarnos y acusarnos delante de Dios. Pero también, en segundo lugar, hermanos, nosotros como cristianos con conducta intachable, no solo debemos proclamar una verdad con la vida, sino que también tenemos que ser defensores de la doctrina. El capítulo 2 de Tito dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Una conducta recta es producto de la práctica de una sana doctrina. Una conducta recta es producto de la práctica de la sana doctrina. Por tal razón debemos ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada en las Sagradas Escrituras. El grave error que hoy día se comete en nuestra sociedad y que lamentablemente también se comete en nuestras iglesias es pedirle a la Biblia que se adecúe a mi manera de pensar. Es que tenemos que ser posmodernos para pensar.
no podemos pedirle a la Biblia que se acomode a mi manera de pensar. Pablo dice, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, todo aquello que es digno, en esto pensar. Como discípulos del Señor, debemos ser siempre leales entonces a la palabra. Y en la medida que seamos leales a la palabra, en la medida que seamos leales y fieles, tal como hemos sido enseñados en la palabra, nuestra conducta va a ser una conducta que agrade a Dios. Nuestra conducta va a ser una conducta que proclame una verdad con la verdad. Esto nos permitirá a nosotros evangelizar y discipular a otros desde la palabra. Nos va a permitir evangelizar con mayor riqueza bíblica. Nos va a permitir formar nuevos creyentes, pero de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cómo serán nuestros días? Lo curioso y lindo de la Biblia que dice que muchos hombres vivieron, al final murieron, dice, llenos de días. Parece una incongruencia. Murieron llenos de días. Es lindo cuando Dios dice de David, usted sabe lo que pasó con David. David tuvo una caída muy fuerte en lo moral, porque él se cuidó su relación con Dios, porque se confió. Pero sin embargo, cuando David se reconvierte, cuando David restituye su relación con Dios, dice que se levantó, se lavó, cambió sus ropas, se ungió y después fue a adorar. Yo no puedo adorar a Dios si primero no limpio mi vida. Puedo cantar, puedo orar, incluso puedo predicar, pero si no limpio mi vida, como dijo una vez un pastor en Buenos Aires, pastor muy famoso, que dicen que había llegado a la televisión, un hombre con una alta llegada. Y usted sabe cómo son los periodistas, ¿cierto? Los de allá. Le encontraron que este pastor tenía una doble vida. Cuando los pastores lo llamaron, dijeron, pero Dios me usa. Lo que pasa es que Dios honra su palabra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que formar nuevos discípulos de acuerdo al carácter de Cristo. Por eso es que la iglesia se tiene que autoexigir. Esto también nos va a permitir enfrentar de manera adecuada a quienes contradicen la sana doctrina, la sana enseñanza, porque los errores doctrinales, hermanos, escúchenlo muy bien esto, los errores doctrinales no debemos considerarlos como inocentes. Los errores doctrinales no se deben considerar como errores inocentes, porque siempre hay una intencionalidad detrás de ellos. Dice la Biblia que los que tuercen la verdad con la mentira, con el engaño. Y finalmente, cristianos con una mentalidad sana. Y en el capítulo 2 de Tito hay una serie de enseñanzas, de valores, de principios para los varones, para las ancianas, para las mujeres jóvenes, para los jóvenes. Pablo orienta a los diferentes grupos que componen la iglesia. A los hombres mayores les dice ser sanos de la fe.
ser prudentes, ser doctrinalmente sólidos, porque varones mayores, hermanos y hermanas mayores, ustedes son referentes para las nuevas generaciones. Son responsables por sus años que llevan en el Evangelio de ser referentes para las nuevas generaciones. Ser sanos en la fe, prudentes, doctrinalmente sólidos. A las mujeres mayores les dice que sean reverentes, que sean maestras del bien, que enseñen a los jóvenes. Le dice que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Me gustaría que aquí las mujeres mayores de años de ministerio llamaran a las chicas recién casadas y les enseñen a amar a sus maridos. ¿Será difícil eso? Ahora, si no ama a su marido, ya ese es el problema suyo. Tiene que arreglarlo con Dios. Porque han llegado personas a mi oficina de pastores que ya no lo aman. El amor es una decisión. Si tú te enamoraste como pajarito en el aire, ese es un amor ficticio. Pero si te enamoraste con el amor ágape, el amor de Dios, ese amor perdura. Y más que perdura, crece. Crece. Y uno se va enamorando más y más día tras día de su esposa. Y la esposa de uno. Pregúntele a mi Señor. Mujeres mayores reverentes. Mujeres mayores reverentes en su hablar. Lamentablemente a veces ese hablar provoca daño a los jóvenes. A veces es triste escuchar a hermanas mayores hablar mal de los chicos. Hay que abrazarlos a nuestros hijos, nuestros niños, los jóvenes, amarlos y enseñarlos. Mujeres jóvenes, chiquillas, ser prudentes, ser sensibles, ser moderadas, ser castas. No se dejen presionar por lo social, porque esa presión está provocando estragos en lo valórico en el día de hoy. Hombres jóvenes, chiquillos, que ejerciten la prudencia, el autocontrol, el dominio propio. La iglesia tiene que tener un nivel moral muy alto, desde los más chiquititos hasta los más grandecitos. Porque no se olvide, somos la iglesia redimida por la sangre de Cristo. Si usted no acepta esta verdad, búsquese otra iglesia. Es más, se puede parar en este mismo minuto y puede irse a buscar una iglesia donde acepte todo, sea permisiva, pero la iglesia de Cristo. Fíjese que la iglesia de Cristo, aquella que ha sido redimida, aquella iglesia que vive y se deleita en el Señor, es una iglesia que experimenta el gozo y vive en el gozo. Trabajadores que se sometan a la autoridad mostrándose fieles en todo, pero siempre diciendo la verdad. Conclusión. La conducta correcta del pueblo de Dios está en concordancia con la sana doctrina y el ejercicio de los valores y principios emanados de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Dice Tito que la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria en su iglesia, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres.
Y si tú hoy día aquí has llegado y aún no te has entregado a Cristo, no has experimentado el sentir a Cristo en tu vida, el Señor te invita a que le entregues tu vida a Él. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado esta decisión por Cristo? Y quiere recibir a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Ahí donde está, póngase de pie. Valientemente. Dice la Biblia que de los valientes es el reino de los cielos. Y solo ellos lo arrebatarán. Los cobardes, dicen, no tienen parte en el reino de Dios. Y para aceptar a Cristo hay que ser valiente. ¿Hay alguien en esta hora que nunca ha tomado esta decisión por Cristo y quiere entregar su vida al Señor? Dice, porque la gracia se reveló para todos los hombres. Y es para todos. ¿Hay alguien en esta hora? Póngase de pie, ¿dónde está? Para que oremos juntos. Deduzco entonces que todos quienes estamos ya hemos tenido un encuentro con el Señor. Y se invita a ponerse de pie, vamos a cantar de nuevo el corito, el himno. Señor, ¿quién entra?